Hoy está con nosotros Nicola Picasso. Con ese apellido, al principio tú puedes pensar que se te abren muchas puertas y que vas a ser fácilmente reconocido y sobre todo recordado, que es muy importante, sobre todo si a lo que te vas a dedicar es a emprender, como es el caso. Yo conocí a Nico hace ya unos pocos años. Estuvimos colaborando en uno de sus proyectos que ahora nos contará con calma. Y Nico es italiano de nacimiento, pero se mudó a Barcelona, ahora nos contará por qué, cuando tenía 10 años. Está cerca de los 50, pero le quedan 5 años para llegar ahí. Hola Nico, bienvenido, gracias por tu tiempo y por aceptar la entrevista. Hola Sixto, gracias a ti por la oportunidad y encantado. Bueno, hay una particularidad de Nico que lo hace único. Además de su faceta profesional, que luego trataremos, él practica ultramaratón. Cuando me lo contó el día que nos conocimos tomándonos un café, yo me quedé absolutamente flipado. Yo no pensaba que un humano tuviese esa capacidad de resistencia. ¿Qué es una ultramaratón? ¿Cómo se prepara una persona para ello? Bueno, es una pregunta sencilla que puede tener respuesta muy compleja, muy larga o muy corta, ¿no? A ver, al final un ultramaratón es, en términos de distancia, es aquello que se va más allá del maratón, es decir, más allá de los 42 kilómetros. Yo, para puntualizar, corro ultramaratones de montaña, soy corredor de ultrafondo en solamente montaña, lo cual implica no solamente distancia vertical, horizontal, sino también vertical. Bueno, y las inclemencias del clima, etcétera, etcétera. Poniendo todo, digamos, todas estas piezas juntas es una competición, es una carrera o es un recorrido, un viaje, porque no necesariamente tiene que ser una competición que te lleva a recorrer más de 42 kilómetros en terreno de montaña, asfaltado, buscando pues un poco esa sensación y espíritu de aventura y de... Yo en mi caso concreto lo que busco, lo que siento que busco es ese espíritu un poco primigenio, ¿no? Esa sensación arraigada, muy fuertemente arraigada con nuestra especie, ¿no? No hablamos, se habla de razas y demás, pero nos olvidamos de la especie, ¿no? Y nuestra especie humana evolucionó sobre el movimiento, ¿no? En base al movimiento y de hecho, bueno, decías, ¿no? Que no sabía que un humano fuese capaz de desplazarse. Los seres humanos, todos nosotros, estamos capacitados y la naturaleza estamos evolucionados sobre eso, ¿no? Darnos la capacidad de desplazarnos durante cientos y cientos de kilómetros y tener un aguante potencial muy, muy grande, ¿no? No somos muy rápidos en cuanto a especie, me refiero, no somos muy rápidos, pero sí que tenemos un gran aguante, ¿no? Tenemos mucho más aguante que, por ejemplo, un gran primate, ¿no? Un gorila, por ejemplo, tiene el corazón y el cuerpo configurado para poder recorrer distancias cortas de forma muy enérgica. Nosotros al contrario, ¿no? Matábamos mamuts botándolos, básicamente. Así cazamos a las grandes presas. Entonces, bueno, hemos evolucionado a lo largo de cientos de miles de años sobre el movimiento y solo hace unos pocos cientos de años que nos estamos olvidando del movimiento porque el movimiento, en nuestro caso, ya no implica movimiento, ¿no? Ir a Madrid implica estar sentado 2 horas en un AVE, ¿no? Por ejemplo, y te has desplazado pero no te has movido, ¿no? Entonces es un poco eso. Una ultramaratón a mí me aporta esto y para mí es esto, ¿no? Es el movimiento con el objetivo, pues, un poco de reconectarme con mi naturaleza, con nuestra naturaleza real y ahí encuentras, son cosas que no difícilmente puedo explicar y por eso nos hemos lanzado a hacer una serie de documentales que se apartan mucho también de nuestro ámbito de trabajo, que somos una agencia, somos un SaaS, algo muy tecnológico que de hecho va en contra de todo esto, pero justamente por esto son mis ideas un poco locas a las que mi socio va dando el beneplácito, en plan, hazlo, hazlo, me parece bien, pero que creo que aportan mucho por esto, ¿no? Porque intentamos explicar cosas que van un poquito más allá, ¿no? Entonces, bueno, una ultramaratón es eso. Entonces, obviamente, en mi caso no corro 50 kilómetros ni 48 kilómetros, sino que me lanzo a distancias de 150. La última que hice fueron 280 kilómetros.
Y sí, se pueden correr 280 kilómetros en 60, 65, 70 horas sin dormir y tirando. El cuerpo te lo permite. Os recomiendo hacerlo una vez al mes, pero lo Yo os recomiendo que veáis el documental. Mental es flipante, sobre todo cuando se empieza a hacer de noche en el monte. Vas con una cámara y de repente empiezas a notar frío, lógicamente porque baja la temperatura y aunque estés en movimiento lo notas. Y te pones un frontal, una linterna, para poder iluminarte, pues eso, en medio de la naturaleza, donde no sabes si te va a aparecer una manada de lobos o te puede aparecer un ciervo en celo o cualquier otra vicisitud que no hayas previsto. Eh, ¿Cómo alguien se prepara para correr 200 kilómetros por hora? Bueno, es parte del juego y es parte de lo que explico siempre, transmitirla a mi hija tiene 6 años, y aquí, bueno, hago un poco un apéndice, un apunte. Yo llevo corriendo toda la vida. Bueno, empecé corriendo por la montaña porque el papá de un amigo mío nos llevaba siempre al monte a buscar setas, a recoger madera o así, y se nos ocurrió, no sé cómo, o se le ocurrió a él, él se ponía en una pista forestal, recorría 1 kilómetro con el coche. Nosotros ya no lo veíamos, pero sí que oíamos cuando pitaba. Entonces él recorría el kilómetro, contar 1 kilómetro, pitaba y corríamos ese kilómetro. Y así empecé a descubrir lo que era la carrera. Era el más lento y el que llegaba siempre último, pero creo también que era el que más lo disfrutaba. O sea, para mí ese kilómetro, que me parecía en ese momento, pues, tendría 13 años, me parecía eterno, pero me parecía brutal, ¿no? Me permitía desconectar, a lo mejor, de todo lo que estaba ocurriendo. También es eso, ¿no? Carrera continuada te conecta con el ahora, ¿no? Que es algo que también descuidamos mucho y profesionalmente es muy importante, ¿no? Yo creo, poder desconectar de ese barullo de cosas y poder conectar con el ahora y centrarnos en el ahora para tener una visión clara y global de la realidad. Entonces, bueno, ¿cómo te preparas? Yo, como digo, llevo corriendo toda la vida, pero sí que hubo un momento en el que sabía que decidí que quería ser padre antes de estar embarazado, en el que hice como un clic y ahí me dio por llevarlo un poquito más allá, ¿no? Y empezar a competir. Yo había competido de forma esporádica, pero ahí empecé a competir como más en serio, a entrenarme más a saco y a adaptar, digamos, esas costumbres que necesitas para correr ultradistancia. Claro, aquí cuando hablas de ultradistancia, los que corremos ultradistancia, hablamos de ultradistancia o de muy larga distancia, ¿no? Más allá de la ultradistancia está la muy larga distancia, ¿no? Que son estos, más de 100 kilómetros. Entonces, bueno, requiere una disciplina, correr o entrenarte cada día, requiere cuidarse, requiere muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo disciplina y, y- y tener claros cuáles son tus prioridades. Yo tengo claro que a mí correr no me da de comer, ¿no? Yo tengo que trabajar como todos, pero os puedo decir que priorizo y he conseguido con el tiempo priorizar por encima del todo está mi familia, porque no, somos tres y para mí es sagrada. Tengo padres y tengo suegros. Mi núcleo familiar somos nosotros tres. Después de mi familia viene el deporte y viene la carrera. Entonces es una cosa que es muy difícil que descuide. O sea, si estoy de viaje de trabajo, voy a correr igualmente o voy a entrenar igualmente, pues también, yo qué sé, voy en bicicleta o lo que sea. Pero para mí es una prioridad de segundo nivel. Y después viene el trabajo. ¿Cómo repercute en mi trabajo? Porque muchas veces me doy cuenta que cuidándome a mí y cuidando de mi salud mental y reconectando con ese yo primigenio y con esas necesidades biológicas, que son necesidades biológicas que tenemos todos, sin excepción, consigo ser mejor profesional también. Y es algo que me encuentro que es así y que cuando no puedo, para mí el chivato, digamos, es mi mujer, ¿no? Mi mujer, que me apoya muchísimo y me ayuda muchísimo y que gracias a ella puedo hacer muchas de estas locuras, es la que muchas veces me dice, ve a correr, entrena. No, bueno, da igual, si hoy no se puede, pues no, 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 entrena. Porque ella sabe que si entreno, bueno, también, igual, a lo mejor es para perderme de vista 1 horita o 2 horas, ¿no?
pero que si entreno soy luego mejor persona, ¿no? O sea, estoy más tranquilo, mmm, más contenido, ¿no? Para mí es importantísimo, ¿no? Estas tres piezas del puzzle son, ¿no? Mi vida familiar, mi vida profesional y mi vida deportiva, ¿no? Por así decirlo, encajan, ¿no? Y puedan encajar. Y lo puede hacer cualquiera, ¿eh? O sea, realmente hacerlas encajar es una cuestión de querer hacerlas encajar y de priorizar. Y todo tiene que ver con el priorizar. Sí, bueno, imagino que también requiere mucha disciplina, mucho esfuerzo, mucha constancia, mucha Hay resiliencia. muchos días que salgo a entrenar y no me apetece, eso es así. Que llegas a casa cansado y dices, bueno, pues hoy lo dejaría. Pero luego sales y estás yo vivo en Barcelona, me voy al monte, me voy a Collserola y estás en el diario, no puedo irme al Pirineo cada día, por desgracia. Y te da mucho palo y te da mucha pereza y ya son las 8 y en invierno ya es de noche y tal. Y entonces sales y de repente estás ahí en medio, a las 8:30, que ya es negra noche y estás en medio del monte, con tu frontal, como decías, y dices, qué bien hice en salir hoy, qué bien, qué bien, qué bien, qué claro lo veo. Y otro chivato, otra cosa que, que a mi socio Tony, si no ocurre, lo echa de menos y me lo pide, es que yo cuando salgo a correr, bueno, es cuando reflexiono de alguna manera. Yo estoy el cuerpo en movimiento, la cabeza también en movimiento, ¿no? Entonces reflexiono sobre cosas y empiezo como a colocar cosas en su lugar y a pensar cosas que a lo mejor en caliente durante el día no las veía tan claras, pero aquí, en este sitio donde solo valgo yo, mi luz, mi frontal, mis pasos, el ruido de mis pisadas, sin música, sin nada. Entonces empiezo ahí como a aterrizar conceptos y a ver las cosas más claras. Entonces es cuando muchas veces saco el teléfono y le mando una nota de audio a mi socio y le empiezo a decir, oye, te explico lo que estoy pensando y tal. Y son notas de audio de hasta 25 minutos, ¿eh? O sea, no son cortas. Y para él son estos podcasts, ¿no? Que a veces llamo radio subida, ¿no? Porque estoy en subida y estoy ahí con el tal, y que dices, no hubiese tenido otro momento para poder mandar ese tipo de mensaje, o sea, digamos, esa reflexión no habría salido de ningún otro sitio. ¿Hasta qué punto estoy trabajando también cuando estoy allí conmigo mismo? Bueno, tiene ese punto. Sí. Has dicho algo que te iba a preguntar y es que corres en silencio. Ujú. ¿Cómo de importante es ese silencio para que esa creatividad aflore o esa visualización de los problemas o esa resolución de los conflictos se visualice y aparezca en tu cabeza mientras estás corriendo? Fíjate que yo soy una persona que en este sentido, mi hija es igual, ¿eh? Seguro que tenemos algún tipo de divergencia, de neurodivergencia, por lo menos yo, ¿no? Yo, cualquier cosa que estoy haciendo en casa, lo que sea, cualquier trabajo manual o así, suelo ponerme de fondo, yo siempre oigo los cascos, ¿no? Pues un podcast o incluso una película, la escucho, no la miro, pero la escucho y tal, y ese input como me genera un silencio. Es curioso, para no estar continuamente dándole vueltas a las cosas, el hecho de tener un input, ¿no? En algo en el que a lo mejor no estoy centrándome 100%, pero yo estoy haciendo a lo mejor una manualidad, o estoy haciendo un bricolaje, ¿no? Que a mí, y entonces eso me genera como un silencio, como que me apaga algo ahí dentro. En cambio, y claro, cuando voy a correr, esto cambia bastante, ¿no? Y me doy cuenta de que si, por ejemplo, corro con música, que a veces corro con música, como por ejemplo es un día que me apetece cero salir y que estoy cansadísimo y tal, para motivarme me pongo música, pero entonces esa música actúa al contrario, ¿no? En ese momento hace que no consiga centrarme yo y no tener pensamientos claros. Es como que no estoy en nada, estoy en todo y no estoy en nada. Entonces, en el momento en el que desconectas, sobre todo de noche, ¿no? En una carrera, la última carrera esta que os comentaba antes que corrí es la UTLAC, que es la Ultra Trail del lago de Como, que por la alta vía es terreno alpino, pero alrededor del lago, y hace todo el lago de Como, que tiene como una forma de Y gigantesca, pues haciendo todas las cimas y demás, ¿no? Entonces, claro, tú estás ahí corriendo, estuvo lloviendo casi todo el recorrido, haciendo un viento tremendo, bestial, la verdad es que tuvimos una aventura chula y en algún punto concreto, específico, me puse música. Explico este caso concreto porque lo tengo muy, muy fresco, fue hace un mes. Tú estás allí, hace muchas horas que no ves a nadie,
el único ruido que oyes es el ruido del bosque, ¿no? De la montaña. También estás alerta, ¿no? También si algún compañero de carrera, pues a lo mejor pide socorro o lo que sea. Y es ese paso, es ese sonido rítmico de tus pisadas, ¿no? Continuo, sobre agua, sobre hierba, sobre barro, sobre lo que sea. Y ese movimiento, ¿no? Y entonces es como que es como una vibración, ¿no? Es como que la mente entra en ese estado, ¿no? En el que te permite mantenerte, ¿no? Y te permite como estar en contacto con el presente, con el ahora, ¿no? Con lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Y eso es lo importante. Yo creo que sí, que yo defiendo mucho correr en silencio por eso mismo. Además de esto, hablo solo muchísimo, ¿no? A lo mejor no mando un audio y me pongo a hablar y tengo una conversación conmigo mismo, ¿no? Pero entra dentro de ese silencio, ¿no? Porque al final soy yo mismo y estás allí con todo esto. Es importante. Yo creo que es importante. En estas 90 horas, no, perdón, 69 horas que estuve corriendo, dormí 25 minutos. También es necesario, digamos, esa claridad mental porque el sueño, por muchas pastillas de cafeína que tomes, llega un momento que el sueño te la juega, ¿no? Entonces llega un momento en el que a mí, por ejemplo, a muchos compañeros les pasa igual, ¿eh? Para mí me pasa muy concretamente, de repente todo tiene cara, todas las piedras del suelo te están mirando, les ves la cara, ¿no? Empiezas a tener alucinaciones. Yo, en este caso concreto, oía gente que me llamaba. Bueno, había nadie, no, nadie me estaba llamando. Entonces, al final, ese silencio también te ayuda, ¿no? El intentar centrarte. Tú sabes que te va a ocurrir, la cabeza te la va a empezar a jugar y tienes que seguir estando allí, ¿no? Es como pedirte un poquito más, ¿no? Poner el cuerpo al límite, al extremo. Claro, ¿qué ocurre después? Yo acuñé este concepto, que es la ultrarrelatividad, que es el concepto que trabajamos, digamos, en los documentales, porque, bueno, se me ocurrió, ¿no? Que viene de la teoría de la relatividad, donde el espacio y el tiempo son relativos. La relatividad te impulsa hacia un concepto igual, pero alejado del campo de la física, ¿no? Más en el campo físico. Y es como, para ti, llega un momento en el que la distancia cuando estás ahí con tanto tiempo corriendo y tal, la distancia del tiempo se convierte en algo totalmente relativo y se funden casi en un mismo concepto. Y allí, ¿cuánto faltan? 10 kilómetros. 10 kilómetros, ¿cuánto tiempo son? Porque claro, 10 kilómetros pueden ser, yo he hecho los 10 kilómetros en 38 minutos, que es muy rápido, para mí rapidísimo, pero también he hecho 10 kilómetros en 4 horas. Porque claro, después de tanto tiempo, ¿cuánto es 10 kilómetros? ¿Y cuántos son 10 horas sobre 69? Entonces, todo se mezcla y es más una cuestión de percepción personal y sobre todo de vivir el ahora, ¿no? No pensar ni en lo que has recorrido, que te puede parecer muy poco o mucho según el momento, ni lo que te queda por recorrer. Es, bueno, yo estoy aquí ahora y así voy a afrontar este problema, ¿no? Entonces, intento extrapolarlo, intento en los documentales llevarlo a no hace falta que corras ultradistancia, puedes jugar a pádel, me da igual. ¿Cómo puedes extrapolar este aprendizaje a tu vida, ¿no? A tu vida cotidiana, a tu trabajo, a tu quehacer, ¿no? Porque al final es cómo relativizas las cosas. Y es cierto, es así. Mi socio me lo recuerda muchas veces, cuando a veces en el trabajo, en un proyecto, trabajamos en el marketing, cualquier cosa se puede convertir en un momento dado en un drama y después la vas a mirar y dices, pues a ver, no es ningún drama. No pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que yo vivo y que les digo a mi propio equipo, les digo, tranquilos, no pasa nada. Pero claro, y a veces se lo digo yo a los clientes, señores, corro 250 kilómetros del tirón sin dormir por diversión. Tranquilos, tranquilos. Vamos a relativizarlo, vamos a darle a cada cosa su justo espacio, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es la manera, ¿no? Yo creo. Sí, 100% de acuerdo. Como eres tan locuaz y tu historia es tan Bueno, interesante, luego diremos dónde la gente puede ver los documentales que a mí me tienen flipado. Vamos a hablar un poco del trabajo, ¿no? Tú eres vamos. emprendedor. Sí. Entonces, ¿cuáles son los valores que conectan tu pasión del deporte de correr con tu día a día profesional? Porque al final, con tu socio, con Tony, tenéis entre los dos
que yo conozco a un par de empresas, que además son súper interesantes vuestras Gracias. propuestas de valor. Entonces, ¿qué valores te llevas de la carrera a la oficina? Bueno, yo lo primero es que bueno, yo soy un emprendedor. O sea, yo me siento emprendedor. No tanto empresario, que lo soy por consecuencia, ¿no? Es una consecuencia. Si me Pero permites, hace mucho tiempo alguien de un grupo de medios de Barcelona, que estaba en la parte digital, le dijo al presidente: tú no eres emprendedor, tú eres heredero. Una cosa es ser heredero y otra cosa es ser emprendedor. Puedes ser empresario también, pero no has creado la claro, empresa que diriges. Emprendedor es crear. eso es. Cuando yo me lanzo a cruzar el desierto de los Monegros corriendo en solitario, para mí, yo estoy emprendiendo, yo emprendo una aventura, pero es una forma de emprender. Entonces, también soy un comunicador, siempre me ha gustado comunicar y me he dedicado a comunicar de alguna forma, de alguna otra forma. Y entonces, bueno, en ese sentido junto las dos cosas y es cuando me dedico y me lío a, digamos, me lío a liar a otros para que vivan, y aquí empieza el tema de los documentales, ¿no? Me doy cuenta de que cuando consigo atropellar casi primero a mi mujer, después amigos, después a Tony, mi socio y tal, y se acercan a este mundo y lo ven desde cerca, ven una gran parte de mi experiencia, ¿no? Y se llevan a casa gran parte de esa emprendeduría, porque no deja de ser una emprendeduría. Algo, el hecho de emprender, ya profesionalmente digamos, que la gran mayoría cree que no es capaz de hacer. Eso es así, por lo menos en este país, ¿no? A través de esto, yo siempre digo lo mismo, cualquiera puede correr. Bueno, a ver, cualquiera puede correr. Si tienes la mala suerte de tener una lesión medular, pues a lo mejor no, ¿no? Pero me refiero a que cualquiera puede correr. Cualquiera puede emprender una aventura a su medida. Y esto lo mismo pasa con lo profesional. Si hablamos de emprender, no hace falta que fundes Google ni Facebook, ¿no? Puedes hacer algo a tu medida y puedes hacer algo súper interesante. Entonces, yo he emprendido toda la vida, he trabajado también para terceros, pero yo siempre he perseguido, un poco por ese espíritu aventurero, pero es que no es por otra cosa, ¿eh? He perseguido el emprender y el montar o ofrecer propuestas de valor, porque es lo que a mí llama la atención. Entonces, bueno, yo conozco a Tony hace unos 15 años más o menos, lo conozco siendo yo director de otra agencia y él era el director de la parte técnica. Y igual que he hecho con las carreras, pues lo lié, ¿no? Le dije, hombre, piensa, yo tengo un business plan, míralo, ¿qué te parece? Somos buenos, podemos hacerlo. Pum, pum, pum. Y bueno, me creyó, no sé, todavía no entiende él muy bien por qué, pero me creyó, hizo bien. Y bueno, dimos un salto al vacío y montamos Synapsis, que es nuestra agencia, ¿no? Es la agencia de servicios, de marketing y desarrollo. Estamos en el 13º ejercicio. Y por el camino, pues se nos ocurre montar un SaaS de loyalty al que llamamos OmniWallet. Bueno, que hasta ahora formaba parte, digamos, de la estructura de Synapsis que estaba ahí dentro y que la semana pasada justo montamos una SL aparte porque ya tiene, digamos, entidad propia y tirar para. Entonces, bueno, con todo un poco explicado de qué forma, digamos, uno estas dos vertientes, ¿no? Nosotros cuando se me ocurrió montar el documental, lo hablé primero, nosotros dentro de Synapsis tenemos una productora de vídeo, es una de las áreas de servicio que damos, y se me ocurrió el tema del documental y dije, Tony, ¿qué te parece? El tema del documental, no vamos a ganar dinero con ello, no es el objetivo, pero el objetivo es intentar explicarle a nuestros clientes y a los clientes venir cuál es nuestro espíritu, cómo trabajamos, cómo vemos esa emprendeduría a la que nos lanzamos en cada proyecto. Porque tenemos la emprendeduría, digamos, de lo que es la agencia, pero después cada proyecto para nosotros es una emprendeduría porque viene un cliente y nos dice, tengo esto o no tengo nada y quiero montar un negocio en Internet y montarlo así, ¿no? Entonces ahí nos lanzamos a dar consejos, que es la cosa más difícil del mundo desde mi punto de vista, y después ejecutarlos, a ponerlo en marcha y tal. Y con esto además también le explicamos a nuestro equipo cuál es el espíritu, porque para mí es muy importante que el equipo entienda cuál es el espíritu, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, pues venga, vamos a hacerlo. Y empezamos a montar este documental. El primero lo hicimos, es el que has visto.
lo hicimos de forma un poco más tímida. Luego nos salió más chulo de lo que pensábamos. Y el segundo, que en el primero hago desde Barcelona hasta Las Gabarras corriendo en solitario. Y en el segundo, que grabamos este año pasado, que como te decía, cruzó el desierto de los Monegros. Y este sí que tiene una producción un poquito más, va a ser un largometraje y tal. Fuimos ahí con equipo, me seguían 2 campers. No quiero hacer ningún spoiler, pero es una cosa un poquito más tal. Pero el objetivo es simplemente explicar justamente esto. Cómo mezclamos las dos cosas y qué importancia tiene. ¿Cuánto de aventura tiene emprender? ¿O cuánto emprender es una aventura? El tema es tener coraje, no tener miedo. Sí, 100%, de acuerdo. ¿Dónde se pueden ver o dónde pueden buscar o cómo pueden buscar esos documentales las personas que estén viendo este podcast? El que está ya publicado lo tenemos en YouTube. No te sé decir ahora la URL, pero si buscas Ultra Relativity Sí, de una buena Collserola referencia. Gabarras, me parece, ahí aparece. Y el segundo estamos produciéndolo a día de hoy y supongo que para finales de año Pero imagino que mantendréis lo de Ultra Relativity sí, porque así facilitáis la eso es. conexión entre Es todos el los hilo conductor. documentales. En el primero explicábamos un poco de qué va el concepto y en este segundo sí que nos metemos de lleno. No es el Bueno, lo documental. etiquetaremos aquí cuando subamos el podcast ya en la Mira, descripción. tenéis aquí el enlace o por aquí el enlace. No, porque yo pongo un texto en Substack con cada una de las entrevistas y ahí describo un poco. Animo a la gente a verlo, ¿no? Y ahí se puede. Es muy bueno, sí. No soy el protagonista del documental, yo soy simplemente una excusa, un hilo conductor para explicar una serie de cosas que se van hallando durante el documental. Se hace muy corto, son 25 minutos y a mí, yo que lo he visto muchas veces ya, se me hace muy corto porque lo veo cada vez que se lo Mm. enseño yo a alguien, lo veo con él o con ella y digo, se hace corto. Bueno, como el tema es tan atractivo, el tema de la ultramaratón, la vida de un deportista extremo, apenas hemos tocado el tema de tus emprendimientos, con lo cual tocará entrevistar a Tony un día de estos, que además es un ser muy único y muy especial. A mí me encantan las personas distintas, ¿no? Como anécdota, me gustó mucho aquello que cuando Tony revela fan del Real Madrid viviendo en Barcelona de toda la vida. Sí, Muy, muy único, ¿no? sí. Y a mí me gustan las personas que tienen características. Es bonito porque cuando nos encontramos, Tony, claro, yo soy creativo, me he dedicado toda la vida al marketing, estudié comunicación audiovisual, estudié arte dramático, estudié diseño gráfico, o sea, yo me he ido por peteneras, digamos, Sí, total. Tony es ingeniero. sí, sí. Entonces, bueno, nos Cuadriculadas. encontramos los dos y nos complementamos mucho, ¿no? Y siempre decimos que somos el animal bicéfalo, ¿no? Somos como Sí, un solo, digamos, trabajando somos uno solo con dos cabezas, ¿no? sí, Que a veces discuten entre ellas, pero que siempre llegan a un acuerdo, porque al tener un solo cuerpo, pues al final, claro, si no te pones de acuerdo, efectivamente. es un problema, ¿no? Y sí Tony Oye, es, Nico, para terminar, porque llegamos al límite del tiempo vamos, y tú también vas a tener que trabajar para poder entrenar hoy, sí, em, ¿cómo ves el impacto de la inteligencia artificial en tu día a día, en tu trabajo? Has hablado que tenéis una productora de qué vídeo, gran pregunta. hacéis mucho contenido. ¿Cómo lo veis? Yo me he puesto de lleno, te puedo decir que hago un montón de cosas mediante utilizando la inteligencia artificial. Me parece un área de desarrollo en general súper interesante. Creo que no hay que tenerle miedo y que hay que entender, esto es un poco como como poner como un ejemplo, esto es un poco como no el comercio chino, sino como China como gran proveedor del China como gran proveedor del mundo llega un momento, esto es una película que me montó yo en mi cabeza, pero a mí me funciona. Llegó un momento que dijo, vamos a dejar de hacer solamente productos de bajo valor, vamos a empezar a hacer productos de alto valor, ¿no? Y se pusieron a hacer coches y ahora mismo, vamos, que lo petan con eso, ¿no? Es un poco lo mismo, es todo aquello que son procesos de bajo valor, que no aporta nada que lo haga un ser humano, porque lo puede hacer, te da la posibilidad, no hace que, volviendo a China, ¿no? No hace que quitemos a China del mapa porque no, es que China se reinventa y hace cosas
de más alto sí, nivel. Entonces, está por ejemplo, ¿no? Está en la discusión de los programadores. Este ha sido el gran. sí, Oh, claro, dejará de haber programadores. Nosotros en nuestro equipo tenemos un montón de programadores y yo estoy encantado, no voy a despedir a ninguno, al contrario. sí, Lo que quiero es que dejen de picar código y que vayan a pensar más en arquitectura y, digamos, en estructura. Le da la posibilidad al programador, a un programa, antes necesitábamos programadores que sí, picasen código y arquitectos. Entonces, te da la posibilidad de, si tú eres programador, decir, oye, no tengo tanta necesidad de saber conocer todas las librerías y de picar código, sino de entender y de comprender cómo funciona el sistema para poder luego pasarle la tarea y poderla revisar y poder ver que funciona, ¿no? Y yo, para correcto. explicárselo a mi equipo, yo no soy programador, pero llevo muchos años dedicándome a temas que incluyen desarrollo y yo al final a lo que me dedico desde hace muchísimos años es a dirigir equipos, ¿no? Y a gestionar talento. Y entonces un poco para, digamos, para demostrar que esto es así, me he puesto a programar, me he puesto a desarrollar. Y de repente me he plantado con el equipo técnico y les he dicho, he desarrollado un plugin para tal plataforma que hace esto, esto, esto y lo tenéis aquí funcionando. Y lo he hecho yo solo, con Claude y con ChatGPT. Y no tengo idea técnica, seguro que hay fallos, pero el plugin está funcionando. Entonces, si yo he hecho esto, vosotros que ya sabéis, joder, Buah, podéis hacer claro. lo que sea, ¿no? Y va por ahí el tema. Sí, sí, Claro, sí, si sí. esto lo extrapolas a contenido, claro, todo hay que hacerlo con cabeza. El tema, la cuestión es, no es, qué bien, ya no tengo que trabajar, lo hace la máquina por mí. Mm, Voy a seguir trabajando lo mismo, pero con un resultado muchísimo mejor, porque todo aquello que me está quitando un tiempo absurdo, lo dedico a pensar en estrategia, lo dedico a pensar sí, en. Y lo veo así. Sé que no es una visión como aquí es rompedora y innovadora, pero es que correcto. es así. Es lo 100% de mismo que acuerdo. ocurrió cuando apareció pues, la imprenta y desaparecieron los escribas. Es así, efectivamente. Bueno, Nico, llegamos al final. Muchas gracias, amigo, por tu tiempo y por esta Gracias a ti, entrevista. por supuesto. Seguiremos en contacto y recomendaremos para que la gente no se pierda ese documental que vale mucho la pena. Gracias. Gracias, Sixto. Hasta luego.